puedo imaginar que habrá personas a los que no les gusten los cortes de carne. A mí me fascinan. No los como tan rápido, tan seguido como yo quisiera, porque se afectaría. Pero piensa en tu platillo favorito y yo sé, es como si les diera este platillo en pedacitos, porque es tan delicioso que tenemos que disfrutar cada bocado. Esa es la intención de esta mañana, ese es lo que yo quiero hacer por ustedes, que podamos disfrutar todos de esta porción que Dios tiene para nosotros y que podamos degustarlo. Entonces, yo le voy a poner todo mi empeño, ojalá ustedes puedan poner también de su parte para estar recibiendo y alimentándonos de este manjar que Dios tiene para nosotros hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué Ay, perdónenme, pero ando un poquito mal con la garganta. ¿Por qué creó Dios al ser humano? Vamos a hablar del cuerpo, a seguir hablando del cuerpo, y vamos a ver esta parte del tabernáculo, que esto es una maravilla. La semana pasada les decía, Dios es el Dios de la ciencia. La ciencia correcta, la ciencia verdadera nos lleva a Dios. Nunca está peleada la ciencia con Dios. Hay ciencia que trata de decirnos que Dios no existe, pero la verdadera ciencia nos lleva a Dios. Y Dios nos da ciencia a través de su palabra, pero nos las da de una forma maravillosa. Nos da la ciencia a través de la poesía, nos da la ciencia a través de imágenes, a través de figuras que nosotros podamos comprender mejor. Y el tabernáculo es una figura que Dios ha puesto ahí para hablarnos de la ciencia del cuerpo, de la maravilla que es el cuerpo. Pero para poder comprender mejor y dar el bocado que hoy tenemos preparado delante de nosotros, es importante que sepamos por qué Dios nos creó, por qué Dios creó al ser humano, qué necesidad tenía Dios de crear a personas como tú y como yo. A ti tú no tuviste ninguna participación, ni siquiera te preguntaron si querías nacer o no, pero naciste y estás acá. Y la relación, perdón, ya se los dije, la razón más importante por la cual Dios creó al ser humano, y esto es para poder meterlo en nuestro ser, es para tener relación con nosotros. Él te creó para tener relación contigo, para relacionarse contigo, para conocerte y que tú lo conozcas a Él. Entonces, cuando Dios crea al primer ser humano, podemos ver esto. Dios estaba de manera permanente con el ser humano, estaba en todo momento, no había nada que les obstaculizara. La relación viene dándose en los primeros capítulos del Génesis, pero todos sabemos lo que pasa. Está el rompimiento de esa relación por causa, primeramente, de un personaje ahí que ya hemos hablado de él, vamos a seguir hablando más adelante, que aparece a través de una serpiente, que nosotros sabemos que es el diablo y que engaña al ser humano para que se ponga en contra de Dios. Y cuando se transgrede ese mandamiento, viene el rompimiento de la relación. Pero ojo, por favor, porque después de esa transgresión, de ese primer pecado, Dios sigue teniendo relación con ese ser humano. Solamente que ya no de la misma manera. Ahora ya no estaba de forma permanente. Ahora era un poco más lejana, intermitente. Pero primero estaba de forma permanente. Ahora, rápidamente, desde Génesis 3 hasta, los voy a llevar hasta el desierto después de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Después de Adán tenemos a Noé con el diluvio, y ahí sabemos que Dios destruye la tierra, toda vida, ya se me apagó acá, toda vida por
con el diluvio. Y la gran mayoría de nosotros ya sabemos por qué. Y podemos explicar por qué Dios quiso destruir toda vida. Si no lo saben, tienen que meterse a un grupo de discipulado porque ahí están, pero súper bien ahí todos los discipuladores explicando todo esto. Y si no sabemos, por eso es que la gente dice, Dios es un Dios cruel, es un Dios asesino incluso. Pero nosotros, la gran mayoría de acá sabemos que no. Quedan 8 personas en el arca. Y de esas 8 personas vuelve a desarrollarse todo el ser humano. Empiezan a multiplicarse. Y luego viene Abraham, que lo hemos estado estudiando actualmente. Ya casi terminamos la historia de Abraham. Luego viene el hijo de la promesa. Cuando nace a los 90, bueno, quedan embarazados a los 99 de Abraham, a los 89 de esa mujer que había sido estéril hasta entonces. Un milagro completo. Era totalmente imposible que naciera un hijo de esos dos ancianos, pero a los 99 años de Abraham, a los 89 de Sara, quedan embarazados. Viene Isaac, el hijo de la promesa, y luego de Isaac vienen los 2 mellizos que son Esaú y Jacob. Y de Jacob nacen los 12, que en realidad tiene 13 hijos, pero vienen los 12 hijos que después se convierten en las 12 tribus que van dando forma a ese pueblo. Hasta ese momento no son judíos, ¿sí? Ni siquiera son hebreos como tal, porque sabemos que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Y entonces, con José llegan, José era uno de los hijos de Jacob, llegan a Egipto, primeramente como un medio de supervivencia, porque hubo hambruna en la tierra. Entonces José, como era el segundo a bordo del faraón, trae a su familia y empiezan a venir cantidad de hebreos para poder sobrevivir a la hambruna. Pero ese pueblo crece y muere José, muere el faraón, y el nuevo faraón traía a otro gabinete, y dice el faraón, yo no conozco a José, y tiene miedo del pueblo hebreo porque era muy grande, eran muy guapos, así como ustedes, estaban muy fuertes, con bajos niveles de porcentaje de grasa, se les veían así los músculos a todos, como a Daniel, y dice el faraón, no, qué miedo. Estos nos pueden voltear la tortilla, no dijo eso exactamente, pero dijo, se nos pueden revertir, nos pueden atacar, mejor vamos a esclavizarlos. 400 años de esclavitud, hasta que Dios llama a Moisés y le dice, mijito, a los 80 años, Dios es especialista en iniciar vidas a los 80 años, Abraham, Moisés, y dice, vamos a liberar a este pueblo. Y entonces los saca de Egipto y los lleva por el desierto, y es ahí donde le dice a Moisés que tiene que elaborar el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿por qué creó Dios al ser humano? Entonces, desde que se comete el primer pecado hasta este punto, ya la relación ya no es igual. Es más, estuvo 400 años sin tener esa relación con esas personas. De pronto aparece a Moisés, le dice, vamos a liberar a mi pueblo, y ya que están en el desierto, le dice, ahora vas a construir un tabernáculo. Imagínense a Moisés, no existía nada como eso. Y Moisés, ¿qué? ¿Un qué? Un tabernáculo. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve el tabernáculo? Miren, véanme. ¿Para qué sirve el tabernáculo de reunión? No, amé. ¿Para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve el tabernáculo? ¿Para qué? Muy bien, amé, qué bárbara. Para reunirse. Porque ¿cuál es el mayor deseo de Dios? Relacionarse con el ser humano, con su creación. Entonces, en el capítulo 20 de Éxodo aparecen los 10 mandamientos.
que todos sabemos que Dios los escribió en tablas de piedra. Pero ¿dónde los escribió? En la punta de un monte llamado Sinaí. Y entonces Moisés subía a ese monte, o subió a ese monte. Dios le dijo, ven para acá. Y entonces lo que veía el pueblo abajo eran nubes, truenos, así como una tormenta allá arriba, fuego. Ahorita se los voy a mostrar. Eso sucede en el capítulo 20, cuando los llama arriba. Del 21 al 24, capítulos 21 al 24 de Éxodo, Dios le da a Moisés no solo los 10 mandamientos, sino una cantidad importante de leyes. Y le dice Dios que el ángel de Jehová no es un ángel, es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Eso también lo estamos aprendiendo. Le dice, el ángel de Jehová va a ir contigo. Entonces la gente veía allá arriba algo peor que el popo, algo peor que una erupción. O sea, había nubes, truenos y un ruido terrible. Y la gente le aterraba. ¿Qué estaba viendo la gente allá arriba? La presencia de Dios. Y al ver la presencia de Dios, la gente, todo el pueblo se aterraba. Solo Moisés estaba allá arriba. Miren por favor Éxodo 24, 17. Les estoy mencionando el orden de los capítulos porque aquí ahorita quiero que vean algo importante. Miren, dice, y la apariencia. Esta es una de las razones por las cuales a Dios no se le puede representar en ninguna imagen. Porque acá solo la apariencia de Dios, de la gloria de Jehová, era como fuego abrasador. Si alguna vez has estado en medio de una tormenta eléctrica y de pronto dices, oye, esto se está poniendo re feo, esa tormenta eléctrica no es ni el 10% de lo que estaban viendo acá, en la cumbre del monte. Todos los hijos de Israel, Israel era Jacob, a quien le cambiaron el nombre. Y mira, el único valiente, Moisés, se metió a la nube, sube al monte, porque esa nube cubría buena parte del monte, no solamente estaba en la punta, y dice que estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vamos a ver algo de numerología a partir de este día, muy poquito, pero vamos a entenderlo bien, no es una cuestión de cábala o ningún tema cabalístico de adivino, pero vamos a conocer un poco de lo que significan los números, como aquí, 40 días y 40 noches estuvo Moisés metido allá arriba. Éxodo 24. Ahora, en el capítulo 25, Dios le dice a Moisés, baja y pide una ofrenda al pueblo. Esa ofrenda va a ser para empezar a elaborar el tabernáculo. ¿El tabernáculo de qué? ¿Para qué sirve el tabernáculo de reunión? Porque lo que Dios más quiere es Éxodo 25, 8. Le dice Dios, quiero que pidas ofrenda al pueblo. Y vas a construir, y mira cómo se lo dice, quiero que me hagan un santuario. Como lo cantábamos hace rato. Y yo voy a habitar en medio de ellos. Al principio estaba de manera permanente. Luego viene la desobediencia, el pecado, ahora está intermitente. A veces está, a veces no está. Pero mira lo que dice acá. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. Capítulo 25, del 20 al 24, leyes. 25, ofrenda. Y a partir del 25, la instrucción. Lo van a hacer como yo se los diga. Cada detalle. Y entonces, 25 en adelante, Dios le empieza a decir exactamente, escrupulosamente a Moisés cómo tenía que ser este tabernáculo. Tanto lo que sería la parte
de fuera como mobiliario y utensilios y la ropa de las personas, en este caso de los sacerdotes, que iban a estar entrando a este lugar. Ahora, ¿por qué todo esto? Éxodo 20 al 24, leyes. 25, pidan ofrenda, van a hacer el tabernáculo. Del 25 al 30, detalles de cómo tenía que ser este tabernáculo. Despuesito, en el 31, miren ustedes. Además el Señor habló con Moisés. Esto es en medio, capítulo 31, en medio de esta instrucción. Y le dijo, ya le acabó de dar una buena cantidad de instrucciones del tabernáculo. Ahora le dice, tú hablarás con los hijos de Israel y les vas a decir, ojo, para que vean que esto no es de mí, no es de mí. Tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás, ustedes deberán respetar mis días de reposo, porque es una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones. Entonces, esto contrasta con el mundo, con todas las filosofías y los estilos de vida que los sistemas mundiales, que los sistemas humanos dicen a las personas, no descansar. Ajá. Aquí dice, va a ser una señal. Así como la circuncisión fue una señal, nada más que no se veía la circuncisión, acá sí. Van a descansar un día a la semana y muchos días en el año. ¿Para qué? Para que sepan todo el mundo que yo soy el Señor y que los aparto, que los santifico, que ustedes no se portan, que ustedes no van a tener el estilo de vida que tienen allá todo el mundo. Ustedes van a tener un estilo de vida completamente distinto. Primer marca de ese estilo de vida, van a descansar. Y entonces les dice, así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día apartado, un día santo. ¿Qué significa eso? El que lo profane, ahora mira, dice, ahorita lo vamos a explicar, pero dice, el que lo profane será condenado a muerte. Qué horror, ¿no? ¿Sí? Qué horror ese Dios, ¿o no? ¿Cómo que no? Pues ¿quién lo está diciendo? Nomás imagínate, Tania, el Dios que tienes. Que Dios te diga, Sergio, tú como estás bien dado, vas a ser el ejecutor. El que profane el día de reposo, te lo ejecutas. ¿Qué tal? Ahora, no está diciendo eso. Pero ojo, el que no respete, el que profane, ¿sabe lo que quiere decir profanar? Violar, destruir, alterar. El que profane, el que altere, el que viole el día de reposo, será condenado a muerte. ¿Por qué Dios es tan duro con el día de reposo? Y esto va para todos los que están aquí, que no lo guardan constantemente, y para los que no están acá, debiendo estar acá. Miren, explica. Sí, o sea, lo reafirma. Cualquiera va a explicar qué es profanar. Cualquiera que haga algún trabajo en ese día, para esa persona, o sea, de su agenda, será expulsado de su pueblo. Porque él dijo, 6 días son para ti, 6 días trabajarás, pero el séptimo día, como en el que estamos, es día de reposo consagrado a Dios. Cualquiera que trabaje para ustedes, o sea, para sí mismo, el día de reposo será condenado a muerte. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones. Todavía estamos dentro de esas generaciones, porque será un pacto perpetuo. ¿Cómo sabemos que nosotros pactamos, entramos al pacto que Dios hace con nosotros? Porque este día no hacemos nada que venir a descansar en él.
Y dice otra vez, será una señal. Por eso nosotros le decimos a todo el mundo, comenzando con nuestros familiares, ¿a dónde vas? Voy a descansar en la presencia de Dios. Bueno, le podemos decir, voy a la iglesia. Ay, ¿por qué vas allá? Es la señal. ¿Por qué no te vienen mejor a la barbacoa? ¿Por qué no te vienen mejor, nos echamos una chela? ¿Por qué no te quedas dormido? Tú que trabajas tanto 6 días a la semana, ¿por qué no descansas? No, es que voy a descansar, pero aparte es una señal para que todo el mundo vea que yo soy pueblo de Dios, que Dios está conmigo, que yo estoy con Él. Porque yo, el Señor, otra vez, hice 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Ahora, ¿de verdad Dios está condenando a muerte? O sea, Dios está pidiendo que el que no venga, que el que no esté aquí, le demos cuello. Voy a irte dando algunas pistas. ¿Cuánto puede estar una persona, cuánto puede mantenerse viva una persona sin comer? Antes de que se muera, ¿cuánto tiempo puede durar una persona sin comer y que se muera? No. Por lo menos ahí tenemos el dato de los 40 días de Jesús, ¿verdad? Y algunos lo han intentado y se mueren como al 30, como al 35. Ponle un mes sin comer, 30 días. Una persona no dura 30 días sin comer. ¿Cómo? Como 2 meses, dice Julia. ¿60 días? 60 días, dice la doctora Segura. ¿Segura? Es que se apellida Segura. Vamos a poner entre 40 y 60 días, dependiendo del aguante de cada quien. ¿Cuántos días puede durar una persona antes de morirse sin dormir? Antes de que se vuelva loca, 4 o 5 días. Y se puede morir entre el 7 y el 10. ¿De qué nos habla eso? De la importancia del descanso. Si no descansas, ¿qué te pasa? Te mueres. Dios está diciendo, el que no descanse se va a morir. Se va a morir. Y no solamente es un descanso físico, es un descanso físico, emocional y espiritual. Por eso la palabra de Dios viene a alimentar, a nutrir tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Ahí te estoy dando una pista, pero esto lo vamos a ver más adelante. Pero que quede claro, el que no descansa, se muere. El que no descansa, se muere. Cada vez que tú dices, pastor, es que no fui porque, ese porque, lo que sea, no estás descansando, sigues trabajando para ti. Y si tú no eres capaz de hacer lo que tengas que hacer para ti en 6 días, eso todavía está peor, porque habla del desorden tan terrible que traes en tu vida. Que 6 días no te da tiempo. Y tienes que ocupar el séptimo para seguir preocupándote, para seguir ocupándote, para tener que despertarte, para ir a seguir trabajando para ti. Es muerte. Y Dios no tiene que cortarle el cuello a nadie. Simplemente le está diciendo, no descansas, te vas a morir. Y tenemos que descansar en espíritu, en alma y en cuerpo. Ahorita ustedes y yo estamos descansando porque no estamos enfocados en otra cosa más que en lo que Dios nos quiere decir. Y algunos ya están descansando de más, ya hasta les está entrando así como que, ¡ay, qué rico! Ahora, por favor, digan espíritu, alma y cuerpo. Miren, aquí empezamos a entrar con esto de los números. Es impresionante. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el espíritu, ¿se acuerdan? Se compone de... El espíritu humano se compone de conciencia, intuición
y comunión. A ver, vamos a decirlo. Y conciencia, todos por favor, conciencia, intuición y comunión. Estas son las tres partes que componen el espíritu humano. Tenemos el alma, y el alma está compuesta por pensamientos, digan conmigo por favor, pensamientos, emociones, ¿y qué más? Y la voluntad. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu está compuesto de conciencia, intuición y comunión. 3. Luego tenemos el alma que está compuesta de pensamiento, emociones y voluntad. ¿Cuántos son? Y luego está el cuerpo, que algunos dicen cabeza, tronco y extremidades. 3. O huesos, músculos y tejidos. 3. Les voy a pedir por favor si me ponen la primera imagen. Miren ustedes, lo que Dios le pidió a Moisés que construyera fue esto. Como ustedes pueden ver, el tabernáculo era una especie de tienda. Esa barda que ustedes ven ahí, alrededor, no es de piedra, no tiene cimientos, es también tela. Y todo lo que ustedes ven ahí fue bajo el diseño que Dios le dio a Moisés. Nada quedó a la imaginación del ser humano. No hubo participación del ser humano. No hubo uno que dijera, yo creo que aquí le podemos hacer. No. Tenía que ser todo como Dios lo dijo. ¿Qué ven ustedes desde ahí en este ángulo? Ven esta parte frontal que es la entrada. Toda esa parte que es como un patio se llama atrio. Y después ven esa como tiendita adentro que está dividida en dos partes. El lugar santo, primero, y el lugar santísimo. Ahora, si esto lo viéramos con un dron, desde arriba se vería de la siguiente manera. Acá donde está el 3 está la entrada y ustedes ven el atrio, que representa a nuestro cuerpo físico. Después vamos a tener el lugar santo que va a representar el alma. Y después vamos a llegar, ya me lo quitaron, al lugar santísimo que es lo que representaría nuestro espíritu. Entonces estamos teniendo un primer vistazo de cómo el tabernáculo tiene una similitud tremenda con nuestro cuerpo desde lo superficial o desde lo general. Pero vamos a ir avanzando esta semana y las próximas para que vean ustedes a qué detalle es esto, hasta llegar y ver y darnos cuenta de que Dios enseñó ciencia física, emocional y espiritual al ser humano a través de palitos y bolitas, con imágenes en 3D. El tabernáculo es una exposición del cuerpo humano. Les voy a pedir por favor que vean la siguiente imagen. 3. El atrio se compone o se componía de la puerta, del altar de bronce y de la fuente, que lo vieron ustedes ahorita. Voy a explicar todo eso más adelante, pero otra vez 3. Luego, el lugar santo encontraban la mesa de los panes, el altar de incienso y la menorá. Explicaré esto. 3. Y en el lugar santísimo estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés arriba, en el monte Sinaí, la vara de Aarón que floreció y el maná. 3. Entonces, como ustedes pueden ver, en la siguiente imagen, por favor, nos vamos a dar cuenta, en la antepasada, que cada parte del tabernáculo estaba, es más, ni siquiera había divisiones, o sea, todo estaba unido uno con el otro, tal cual tu cuerpo. Si te cortan la cabeza, pues ya te mueres. O sea, todo está unido, pero esto va más allá. Nosotros sabemos
porque así lo dice la Biblia, que Dios es uno, un solo Dios, pero es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios. A ver otra vez todos, por favor, es Dios, Dios y Dios. O sea, lo mismo que hay en el cielo es lo mismo que hay en la tierra, con el ser humano. Y Dios está enseñando al ser humano sobre su cuerpo a través del tabernáculo, pero también nos enseña a través de su propio nombre. Siguiente imagen, por favor. Este es el nombre de Dios. ¿El que sigue? Este es el nombre de Dios. Estas son las letras hebreas que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó, yo voy a ir a Faraón, pero ¿de parte de quién? Esas letras hebreas son la letra Yod, la letra Hei y la letra Vav. Son solo 3 letras. Pero se repite la letra Hei. Hei se repite, ¿no? Hei. Ese es el nombre de Dios. No tiene vocales. Así que nosotros no podríamos saber a ciencia cierta si es Jehová, si es Yahvé, si es Jehová o como le han dicho, pero está el nombre de Dios. Ahora, si ponemos el nombre de Dios verticalmente, miren ustedes lo que van a ver. ¿No lo ves? ¿No lo ven? El cuerpo humano. De pronto hay una cabecita. ¿Estás acá? Estás bien, échale aire porque creo que fue demasiado impactante esto. Ahora, pero esto también nos habla de las partes del tabernáculo. O sea que no solamente Dios creó el espíritu, Dios formó el cuerpo y Dios sopló aliento de vida, sino que además su nombre, en el idioma que Él eligió para comunicarse con el ser humano, hasta la letra que eligió, va hablándonos de Él en nosotros. Y luego nos pone el tabernáculo. Si ustedes ven el tabernáculo, el atrio es es la parte más larga, como para nosotros las piernas son la parte más larga de nuestro ser. Luego viene otra parte y luego viene la más chiquita. Exactamente en esa proporción está el tabernáculo de reunión. ¿Tenemos otra imagen? Ya la última. Entonces, Dios nos está hablando ciencia, biología de Él en cada uno de nosotros. El tabernáculo, como ya leíste, fue idea de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, vas a hacer un tabernáculo, no existía un referente del tabernáculo. O sea, Moisés tuvo que preguntarle a Dios qué era un tabernáculo. Y le dijo, es para reunirme con ustedes. Porque mi mayor anhelo es estar con ustedes. No como estoy ahora. No como ustedes están ahora, a veces conmigo, a veces sin mí, yo a veces con ustedes, a veces sin ustedes. No. Yo quiero estar como estuve al principio, permanentemente con ustedes. Pero no puedo obviar que tú fallas, pecas, me ofendes. Porque una cosa es que Él anhela estar con nosotros y otra cosa es que Él pueda estar con nosotros, ¿sí? Porque perdonar no es hacernos de la vista gorda de lo que nos hacen. Perdonar requiere que haya un pago. Entonces, lo que vemos acá es que Dios nos está hablando de ciencia humana, donde Él no deja que ningún ser humano meta mano en el diseño y la construcción del tabernáculo, de la misma manera que ningún ser humano
tiene participación en la construcción de un nuevo ser. Él es el que te crea, Él es el que te forma y Él es el que te da vida. Ningún ser humano participa o participó de lo que hoy eres tú. Este es el antecedente del templo. El tabernáculo no es contado como templo. ¿Están bien? Ok. El tabernáculo no es contado como templo, pero es el antecedente del primer templo. El primer templo le surgió en el corazón de David, pero fue su hijo quien lo construyó. Y Dios se manifestó tanto en el tabernáculo, dejó ver su gloria, y también en el templo que construyó Salomón. Pero nunca, ni en el tabernáculo, ni en el templo, Dios estuvo de manera permanente. Porque Dios dijo que Él no iba a habitar en ningún templo hecho por manos humanas. Y ya te lo mostré, que Salomón cayó en esa cuenta, ya te mostré que Isaías lo profetizó, y ahora mira lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y ahí lo establece con toda contundencia, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya vimos, templo glorioso según la Biblia, 408 trillones de dólares. A ver quién se avienta un templo así. Pues aunque se lo aventara, que fue lo que costó el templo de Salomón, Dios se manifestó, pero no habitó en ese templo. Entonces, que no nos engañen que Dios habita en este templo de acá, que en aquel templo de allá, en la catedral de cristal o en el quién sabe qué. Porque Dios no habita en templos hechos por mano humana. Oye, qué feo está aquí. Río se reúne en un lugar que hace mucho calor. Pues ahí cómo se va a manifestar Dios, hombre. Parece tabernáculo. En el desierto con el calorón que está haciendo. No me puedo mantener despierto por culpa de... Dios no se mueve ahí porque ya deberían de tener un super templo. Ah, como tal iglesia, como tal grupo, porque miren, allá sí está Dios. Amén. Yo les estoy diciendo lo que dice la Escritura. Y Dios dice, no habito en templos hechos por manos humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente Dios habitaría en algo que no construyó el ser humano. O sea, pero entonces, aquí surge la pregunta. Como todos fuimos hechos por Dios, ¿Dios habita en todos los seres humanos? Tenemos que tenerlo claro. No. Lo que pasa es que cada ser humano, hecho por Dios, está en la condición para que Él pueda habitar en ese ser humano. Todos los seres humanos están ya en la posibilidad, está muy aburrido lo que estoy diciendo, están en la posibilidad de que Dios habite en ese ser humano. Pero, ¿por qué no habita en todos los seres humanos? Y les pregunto, ¿Dios habita en ti? O sea, miren la pregunta, miren la pregunta. Pongan atención a la pregunta. Si yo voy a su casa, donde ustedes habitan, ¿qué me voy a encontrar? En buena medida me voy a encontrar lo que ustedes son. Las personas ordenadas tendrán su casa ordenada. Las personas desordenadas tendrán su casa desordenada.
Y si llego a su casa y está su casa desordenada, le van a echar la culpa a Dios. Es que me tuve que ir a la iglesia. Y me van a echar la culpa a mí, ¿verdad? Es que como tú, pastor, me estás duro y duro que no falta en la iglesia, pues no me dio tiempo de hacer el quehacer. El que es desordenado, ¿verdad? Entonces, si yo voy a su casa, voy a encontrar en buena medida lo que ustedes son. ¿Cierto o no? Ahora, si Dios habita en ustedes, les pregunto, ¿Dios habita en ti? ¿Dios ya habita en ti? ¿Qué tendría que encontrar? ¿De ti o de Él? Dios solamente va a habitar en templos hechos por Él mismo, se refiere a ti. Pero Dios está en ti. Él creó el espíritu humano, formó el cuerpo humano, sopló aliento de vida en el cuerpo humano. Todo en nosotros grita algo de Dios, pero falta algo. O sea, por todos lados tú traes el sello de Dios, por todos lados, pero falta algo, que Él habite en ti. Y si Él habita en ti, entonces voy a empezar a ver a Dios, porque Él habita en ti. ¿Cómo y cuándo Dios hace de una persona su habitación? Cuando esa persona nace de nuevo espiritualmente. Y yo aquí, en esta parte final, hacia el final, quiero invitarles nuevamente a todos a que tengan la sensibilidad y la humildad, porque de esto depende todo. De esto depende su eternidad y su bendición aquí en esta tierra. Si una persona nace de nuevo, en ese momento el Espíritu de Dios llega a habitar en esa persona. Pero entonces se tiene que empezar a notar que Dios habita en esa persona. Te lo digo, sé humilde, ¿por qué? Porque el hecho de que tú vengas a la iglesia no es todavía ni siquiera el primer paso de que se note que Dios está morando en ti. Menos los que no están, menos los que son intermitentes, no. Y te voy a decir algo a reserva porque tal vez esa persona quiera dar su testimonio. Que hace unas semanas, 1 o 2 semanas, esto es recientito, todavía está calientito este pan. Alguien que lleva años en la iglesia, en esta iglesia, que lleva años en esta iglesia, entregó su vida a Jesucristo hace 1 o 2 semanas. ¿Y sabes qué es lo que dijo esta persona? Les preguntó a los suyos, oye, ¿no han notado algo diferente? Porque cuando uno entrega su vida a Cristo se nota, aunque lleve años en la iglesia sin que se notara nada. Sé humilde como esta persona. Y asegura si has nacido de nuevo o no. Porque solamente en quien nace por el Espíritu de Dios, Dios habita en esa persona. Primera carta a los Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si no lo sabes, hoy lo sabes, pero asegúrate de que el Espíritu de Dios viva en ti. Tienes problemas económicos y de repente llega Bill Gates a vivir en tu casa. ¿Qué pasaría? ¿Tú crees que si Bill Gates viviera en tu casa tendrías problemas económicos? ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Bueno, si alguno destruye el templo de Dios, no descanses. Pero ahorita no descanses, Aris. Mejor
No descanses, amén. No descanses. Y te vas a morir. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son su templo. 3 preguntas. A ver, todos por favor respóndanme con su voz. ¿Dios ama a todo el mundo? Otra vez, les voy a preguntar a todos, respóndanme todos por favor. ¿Dios ama a todo el mundo? ¿Su amor es incondicional? Para que podamos estar todos unidos, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Él te va a amar hagas lo que hagas? ¿O sí? Claro, dice Diana. ¿El amor de Dios es incondicional o es condicional? Bueno, te lo voy a explicar para que lo tengamos claro todos. El amor de Dios sí es incondicional y al mismo tiempo es condicional. Te lo voy a explicar. Pero te hago otra pregunta. A ver, Daniel, ya que vienes así con esa percha, con esa seguridad. Te pregunto, y les pregunto a todos, ¿Dios aborrece el pecado y ama al pecador? ¿Sí? ¿Dios aborrece el pecado y ama al pecador? ¿Será correcto decirle a la gente, ahora que les vamos a hablar del amor de Dios, será correcto decirle a la gente, oye, Dios te ama? ¿Sí? Te voy a mostrar la parte incondicional del amor de Dios. Y está en el texto más famoso de todos, Juan 3:16. Pero pon atención, esta es la parte incondicional del amor de Dios. Porque de tal manera, ¿qué dice ahí? Porque de tal manera que... No se sigan. Porque de tal manera que... ¿Otra vez? Eso está en... No dice porque de tal manera Dios ama a todo el mundo. No dice porque de tal manera Dios va a seguir amando a todo el mundo. O amará a todo el mundo. La parte incondicional del amor de Dios ya se mostró. ¿En qué? En que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y te resalto esa palabra porque la palabra perderse es la palabra destruirse. Cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios lo va a destruir. El que no guarde, el que no respete, el que no observe mis días de reposo, va a ser destruido, porque no descansa. Entonces, Dios ya mostró su amor incondicional a todo el mundo al dar a su Hijo unigénito para que nadie sea destruido. Pero ¿qué pasa si nosotros hoy nos burlamos del regalo del amor de Dios en Cristo Jesús y lo rechazamos? ¿Dios te va a seguir amando, Diana? ¿Qué pasa si decimos amablemente, gracias, Diego, gracias, dejo a Cristo para después? Tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Esa es una forma muy amable de rechazar el regalo del amor de Dios. Entonces, Él ya mostró su amor incondicional, dando a su Hijo en pago y rescate por todos nosotros. Ese es el amor incondicional de Dios. Pero ahora el amor de Dios es condicional. Dios no ama al que rechaza a su Hijo. Dios no ama al que desprecia la obra de salvación. ¿Sabes quién dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? Gandhi. Anticristiano. Salmos 7:11. Y hay cantidad de textos, amigos. Dios es un juez perfectamente justo. Su amor, ¿qué dice ahí? ¿Su ira qué? Aris, ayúdame acá. No, acá, Aris.
Arismendi, acá, mira, ayúdame. Ayúdame, repite conmigo. Dice, ¿su qué? Todos, ¿su qué? ¿Y luego qué dice? ¿Dios está amando hoy a todo el mundo? No. Él está iracundo. Así que, iglesia, no nos veamos por esos mensajitos más barnianos, de un cristianismo barniano, de que todo es bonito, Dios nos ama a todos, te quiero a ti y tú a mí. No. Dios está en contra, su ira. Juan 3:36, ahí mismo, en el versículo, en el capítulo donde habla de su amor incondicional, Dios nos habla de su amor condicional. 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso te dije que de esto depende tu eternidad y tu bendición en la tierra. Pero el que se niega a creer en el Hijo, o sea, desprecia, rechaza, patea a Dios y su regalo de amor, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre esa persona. Por eso es que yo trato de cubrir mi responsabilidad ante Dios y a riesgo de ser molesto para ustedes, para que se eviten no caer en el engaño. Porque si rechazamos, si no creemos, si no vivimos de acuerdo, la ira de Dios es contra nosotros. El evangelio no es Dios te ama, porque nosotros no sabemos cómo está esa persona. El evangelio verdadero es Dios te aborrece si rechazas a su Hijo. ¿Y dónde queda el amor, pastor? Pregúntaselo a Dios. Pero te lo estoy diciendo a ti. Su amor incondicional ya fue mostrado en que Él ya hizo todo para que tú no te destruyas. Pero si tú que quieres destruir, su ira va a estar contra ti. Efesios 5:6. Que nadie los engañe. Mira cómo está escrito. Que nadie los engañe. Es un llamado de atención a todos. Que nadie los engañe con palabras vanas, vacías, por bonitas que sean, por seductoras que sean, por muy bien que se oigan esas palabras, que nadie los engañe. Porque por estas cosas, por vivir como uno quiere, por desconocer a Dios, por vivir de acuerdo a lo que yo quiero y no a lo que Dios quiere, la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. La ira de Dios viene. Entonces, mira, completemos el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es: Dios te amó y por eso proveyó el medio para salvarte. Y ese medio solo es uno, se llama Jesucristo. Por eso cantábamos, su nombre es Cristo, Jesucristo. No hay muchos caminos, hay uno solo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si rechazas ese camino, estás en serios problemas delante de Dios, porque su ira va a caer contra ti. Ese es el evangelio. Todos fuimos creados, formados y recibimos vida de parte de Dios. Somos idóneos para ser su templo, para que Él habite en nosotros, pero no habita en todos. Porque aunque tenemos las características para que Él habite en nosotros, la mayoría de la gente vive rechazando a Jesucristo. Efesios 1:13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, como ahorita, como cada domingo, que es el evangelio que los lleva a salvación, y luego de haber creído en Él, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está por qué el Espíritu de Dios, por qué Dios no habita en todas las personas. Porque primero tenemos que ir la palabra de verdad, de verdad. Estando listos para que nadie nos engañe con palabras vanas. La palabra de verdad. Dios está en contra de aquellos que rechazan a Jesucristo. Pero si oímos la palabra de verdad, que es el evangelio que nos lleva a la salvación, y como consecuencia de escuchar la palabra, creemos, o sea, empezamos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, el Espíritu Santo entra en nosotros, Dios entra en nosotros para hacer habitación y pone un sello en nosotros y dice, esta es mi casa, tú, yo. Esa es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de lo que Dios tiene para nosotros, para la alabanza de su gloria. Por eso yo te digo, tenlo claro, no te burles de Dios. No vivas pensando, no importa cómo estoy viviendo. No importa si a veces sí obedezco y a veces no obedezco. No importa si a veces hago o a veces no hago. Al fin que Dios me ama. Porque Dios ama a todo el mundo. ¿Cierto? Él ya nos amó. Tanto que dio a su Hijo. Para que si tú crees en Él, no seas destruido. Pero ahora, para que tú te mantengas en ese amor con Él, tienes que escuchar el Evangelio de verdad, creer en Él, y el Espíritu Santo va a venir y va a llenar ese templo que Él construyó. Y si Él vive en ti y mora en ti, ¿qué va a pasar? Se va a notar. ¿Será Dios un Dios desordenado? No, dice que Él es un Dios de orden. ¿Será Dios pobre? ¿Tendrá alguna enfermedad? Se va a empezar a notar. ¿Estará Dios deprimido? Se va a empezar a notar. ¿Qué dice el Salmo 121? ¿Que Él se anda durmiendo por todos lados? ¿Qué dice el 121? Que Él nunca duerme. Y a lo mejor alguien dice acá, Dios mío, ya no voy a dormir. No. Eso quiere decir que Él te está cuidando siempre. No vas a tener preocupación, no te vas a tener angustia. No te va a faltar nada. El bien y la misericordia te van a estar persiguiendo todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. ¿Quién quiere recibir a Jesucristo? El amor incondicional de Dios. Amén. Vamos a decirle, Padre, gracias por Jesús, gracias por amarnos incondicionalmente, pero gracias también por dejarnos saber tu verdad el día de hoy. No hay nada que queramos más que estar contigo, porque hoy estamos entendiendo que tú quieres estar con nosotros, que has hecho todo para quitar barreras, obstáculos, de tal manera que tú puedas, no solamente, mira, amigo y hermano, Él no quiere estar a tu lado, Él no quiere acompañarte, Él no quiere manifestarse de vez en cuando, Él quiere vivir en ti, permanentemente. Él no quiere estar viniendo y yéndose, Él quiere habitar en ti. Y si tú quieres que Él habite en ti, entonces cree en el Señor Jesucristo este día. Cree en el Evangelio de su verdad. Empieza hoy a vivir conforme a lo que Él ha dicho. Pídele a Él que habite, que llene tu vida,
que haga de ti tu habitación. Mi querida Andy, por favor. Que haga de ti el lugar de su morada. Él ya te formó, ya te creó, ya dio todas las características. Y nos vamos a seguir sorprendiendo de todo lo que Él nos dejó en su palabra que tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero vete de aquí asegurándote que has nacido de nuevo. Vete de aquí asegurándote de que Él está entrando en tu persona, en tu ser. Vete de aquí con el sello de su Espíritu Santo. Que no sea un domingo más, que no sea que viniste nada más a ver de qué se trataba esto, o a ver cómo te entretenía el pastor, o a llenarte la cabeza de datos, de información bíblica. No, no, no. Que hoy sea el día en que Dios entra en ti. Que hoy sea el día en que Dios viene a ocupar la morada que Él construyó, tan perfecta, tan maravillosa que eres tú, y que solamente le falta entrar en ti. No a tu lado, no arriba, no atrás, en ti. Dentro de ti. Dentro de ti. Pídele con todo tu ser que te llene. Dile que tú vas a vivir conforme a la palabra de su verdad. Dile que tú rindes tu vida a Él. Y que estás listo y que estás lista para seguirlo. A donde Él vaya. A donde Él te indique. Que a partir de hoy tu voluntad será la de Él. Y que no habrá nada que impida que tú le obedezcas. Dile todo eso desde lo más profundo de tu corazón. Y te aseguro que tú vas a experimentar que su presencia te va a empezar a llenar.